Abran sus Biblias en Números capítulo 6. Estamos avanzando con el estudio de este libro y bueno, hoy llegamos hasta este capítulo. Estamos estudiando en la historia de Israel este tiempo donde la nación se formó. La nación de Israel salió de Egipto como un grupo de esclavos y ahora Dios los está formando en lo que va a ser el pueblo de Israel. Y para eso hay un tiempo donde ellos van a estar ahí en el monte Sinaí y ahí Dios les va a dar las leyes que van a ser la base para que Israel pueda funcionar legislativamente. Le dio una estructura, un orden de cómo iba a ser el liderazgo de esta nación y ahí el poder ejecutivo estaba unido a los sacerdotes. Ellos eran los líderes, los que hablaban y el pueblo obedecía. Le estaba diciendo que Israel está tomando de Dios sus leyes y las normas de cómo van a funcionar. El resto de la historia van a funcionar así. Así que cuando sigamos avanzando, va a ser muy importante que hayamos entendido todos estos temas, porque vamos a encontrarnos con esto más adelante en la historia. Va a haber personas que vivieron en estas condiciones, que entendían estas leyes. Entonces, para nosotros ha sido bueno, para mí también entender estos pasajes, me ayudan a entender mucho más de toda la Biblia y de todo lo que Dios tenía para este pueblo. Y en el libro de Números estamos recién en la primera sección donde Dios los está organizando como nación. Están ahí al pie del monte Sinaí todavía, no pasó mucho tiempo. Habíamos dicho que habían estado casi un año armando el tabernáculo, al fin lo habían terminado. Y cuando se terminó el tabernáculo, ahí al final de Éxodo, vimos cómo la presencia de Dios llegó. Y a partir de ese momento ya nunca más se fue. Y a partir de ahí Dios va a seguir con ellos todo el viaje. Y todo el libro de Levítico es casi un paréntesis, porque desde el final de Éxodo hasta el principio de Números solo pasó un mes. Están ahí todavía, recién acaba de entrar la presencia de Dios al tabernáculo y están esperando las instrucciones. ¿Cómo seguimos ahora? Saben que tienen que ir a la tierra prometida, pero no se pueden mover hasta que Dios no se mueva. La nube es la que les va a guiar. Así que están esperando y mientras esperan, Dios de repente empieza a hablar desde la nube a Moisés y los empieza a organizar como pueblo. Y los organiza de una forma muy particular porque los arma como un ejército, un escuadrón. Y vimos que la formación es para el tiempo en que están acampando y también cuando marchan. Este es el ejército de Dios. Y ahora ellos empiezan a entender un poquito más de lo que Dios está haciendo. Dios les sacó de Egipto, los va a llevar a esta tierra, pero para ir a esa tierra ellos tienen que pelear. Van a pelear contra enemigos fuertes, pero ellos tienen la garantía de que Dios está ahí con ellos. Entonces no hay nada que temer. La presencia de Dios está en medio del campamento. El ejército está organizado, son un ejército enorme y ahora lo único que necesitan es la orden de marcha. Pero Dios todavía no les dio la orden de marcha. Antes de salir, aunque ustedes tienen todo necesario para luchar y para tener victoria, tienen que todavía saber algo más sobre este campamento. Y este campamento, ellos tenían que entender qué significaba que este campamento estaba habitado por Dios. La santidad de este campamento era clave, era indispensable para que Israel pueda tener victorias en la tierra prometida. Vamos a ver más adelante cuando llegue el libro de Josué, que en un momento por la falta de santidad, por el pecado dentro del campamento, van a perder contra pueblos mucho más débiles que ellos. Porque el sentido de la victoria venía solamente con la victoria que Dios da. Así que eso vimos la semana pasada. Dios instruyendo y enseñándole al pueblo de Israel que la clave de todo lo que iba a pasar fuera del campamento estaba con lo que pasaba dentro. Si dentro del campamento había inmundicia, si dentro del campamento había pecado, si dentro del campamento había estas formas de contaminación, no iba a haber ninguna victoria. Así que Israel tenía que echar fuera el pecado, mantenerse puro. Llegamos hacia el capítulo 6
Y todavía Dios está instruyendo al pueblo de cómo funcionar como campamento, y acaba de hablar de un grupo de personas muy particulares. Hasta ahora, todos los roles del campamento fueron dados por Dios y no había ninguna opción. Si vos eras de tal tribu, a vos te tocaba esta parte en el campamento. Si vos eras de la tribu de Leví, a vos te tocaba estar sirviendo adentro en el tabernáculo. Y vos eras o sacerdote o ayudante de sacerdote. Pero no había opción. Cuando vos escuchás las instrucciones, ellos solo escuchaban y obedecían. Pero vamos a llegar ahora a un capítulo donde vamos a ver que el servicio a Dios tiene un sentido donde recibimos de Dios lo que Él nos dice que debemos hacer. Pero hay otro sentido en el servicio a Dios donde Él espera una respuesta voluntaria del pueblo que le ama a Él y quiere hacer algo en servicio y adoración a Él. Este capítulo nos va a hablar de una oportunidad de servicio para cualquier persona del campamento con las cosas sagradas de Dios. Y es el famoso voto del Nazareo. Digo famoso porque aparece otras veces en el Antiguo Testamento y probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar de este voto. Y vamos a leer el capítulo. Hoy vamos a estudiar del 1 al 21. El versículo 22 al 27 en realidad toca otro tema y no podíamos mezclarlo a estos temas. El del 22 al 27 necesitamos tratarlos separado. Es un tema muy precioso. Entonces lo vamos a dejar ahí. Hoy vamos a estudiar del 1 al 21. Y dice así. Números 6:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto. Y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un cordero sin defecto para ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz.
Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura. Y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Bueno, ahí escuchamos recién los detalles de cómo funcionaba esta forma de consagración dentro del pueblo de Dios. Y recién les explicaba yo que dentro de Israel había funciones de servicio que venían directamente de Dios. Todos los levitas recibieron de él qué parte iban a tener dentro del tabernáculo. No tenían opción. Cuando nacía un niñito levita, él no tenía la libertad de pensar, bueno, cuando crezca voy a ser ingeniero, voy a ser albañil, lo que quisiera hacer. En su mente había una sola opción, y es lo que Dios ya había dado para hacer. Así que ellos crecían siendo siervos dentro de ese lugar. Pero ahora vemos en este pasaje una puerta abierta al servicio, que está disponible para cualquier otra persona de cualquiera de las tribus que quisiera también tener una parte en el servicio a Dios. Para hacerlo, él tenía que hacer una ceremonia muy especial y tenía que seguir todas las normas que acabamos de leer. Y se le llamaba así, con este nombre, se le llamaba un nazareo. El nazareo tenía rasgos que se iban a ver físicamente. El nazareo había cosas que le limitaban, había cosas que no podía hacer. Pero lo que hacía este nazareo es, con estas formas, él iba a abandonar su vida del pueblo común y iba a dedicarla al servicio a Dios. Bueno, esta semana cuando estaba estudiando me encantó ver en esta historia algunas de las cosas que Dios hace con su pueblo también, con su iglesia. Porque es verdad que servir a Dios es en un sentido un requisito. O no leíamos, ¿no?, que Dios nos ha dado dones y esos no los elegimos nosotros, eso es lo que a vos te toca. Y eso debes entenderlo y debes usarlo para el Señor y no podés evitar cumplir esta función que Dios planeó para vos desde antes que vos nacieras. Entonces Dios tiene algo específico para vos. Él te dio dones para que vos hagas. Pero el servicio a Dios tiene otro aspecto también. Tiene el aspecto de una consagración voluntaria. Tiene el aspecto de un corazón que en gratitud a Dios es movido por Dios a decir, cueste lo que cueste, no solamente yo entiendo que debo usar mi don, sino que yo quiero hacer que mi vida sea usada para la gloria de Dios, en el servicio a Dios. Y si uno decide hacer eso es guiado por Dios para que sea hecho de una forma que lleve gloria a Él. Querer servir a Dios es muy precioso, es algo noble, pero es algo que no está librado a que lo hagas como lo quieres, vos lo quieras hacer, sino que Dios dio también sus normas de cómo sus siervos deben hacerlo. Así que hay una puerta abierta de servicio para cualquier persona que diga, yo quiero consagrar mi vida a Él. Y por eso el título de este mensaje es, vos también podés servir consagrado a Dios. Y esto creo que es lo que entendían las demás tribus cuando leyeron este pasaje. Ellos escucharon todo lo que los levitas podían hacer en ese tabernáculo, y cuando leyeron esto del voto del nazareo, ellos entendieron este principio. Nosotros también podemos servir al Señor. Más allá que no nacimos como parte de esta tribu, ahora Dios nos abrió la puerta para que podamos entrar a este servicio. Y esto entraba de acuerdo a este voto. Este era un voto que no se hacía a la ligera, porque iba a poner una presión y una responsabilidad muy grande sobre esta persona. Y era tan especial este voto del nazareo que no es muy frecuente.
Si vos revisás todas las páginas de la Biblia, vas a encontrar muy pocas ocasiones donde personas dieron este paso de consagración. Era un voto muy especial y poco frecuente. Yo conté claramente, o sea, solamente una persona en toda la Biblia que se dice que tenía hecho el voto del Nazareo. Uno solo en toda la Biblia, que lo vamos a mencionar dentro de un ratito. Y aparte, hay 2 o 3 personas más que podríamos ver que las cosas que hicieron son las que haría un nazareo. Entonces podemos suponer que ellos también tuvieron ese voto de nazareo. Pero no era muy común, no es muy frecuente. Yo creo que Dios lo diseñó para que sea mucho más frecuente de lo que fue en la historia, pero así es como el pueblo de Israel respondió a este mandato. Pero acá está. Vamos a estudiar entonces esto de que vos también podés servir consagrado a Dios. Y hay un par de cositas que vamos a aprender. Primer punto, dice así: servir consagrado a Dios es una decisión personal. Es una decisión personal. Para mí es hermoso entender esto de Dios, y es que tu vida en el pueblo de Dios no está solamente guiada por el rigor de los mandamientos. Vos no solamente en la vida cristiana, no solamente obedeces lo que Dios te dice que tenés que obedecer. La vida cristiana está guiada también por pasiones que Dios pone en el corazón, que te llevan a querer hacer cosas para Dios. Y no tiene que ver con una demanda, con una exigencia. Estas cosas están. Hay cosas que Dios sí demanda, pero hay otras que no son demandas, que son oportunidades, que son puertas abiertas, invitaciones de Dios a tu vida. Y el servicio a Dios, en muchas formas, es así. Hay invitaciones que Dios te hace, invitaciones a la consagración. Y esto es lo que vemos en este pasaje. Y esa decisión personal se puede ver en ese primer versículo, el versículo 2. Cuando Dios le dice: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Es interesante que en el pasaje no se nos dice qué movió a esta persona a querer hacerse nazareo. No nos explica qué pasó, que él quiso hacer este voto. Pero evidentemente hay algo en él que lo mueve y no es algo de afuera. Él no fue forzado a esto, porque dice el hombre o la mujer que se apartare. Es él mismo que se aparta haciendo este voto de nazareo. Entonces, por alguna razón, la pasión de su corazón puede ser que fue la gratitud a Dios de su corazón, como vimos en Levítico. ¿Se acuerdan cuando estábamos en Levítico capítulo 27 y estudiamos los votos? Y los votos ahí nos enseñaron que lo que Moisés estaba esperando es que este pueblo, después de ver todo lo que Dios hizo por ellos, este pueblo esté tan lleno de gratitud que diga ahora nosotros, ¿qué podemos hacer para Dios? Y Moisés ahí les explicó de que es algo precioso cuando estoy en el corazón. Cuando una persona se hace esta pregunta, ¿qué puedo hacer yo para recompensar al Dios que me dio todo? Nunca puedo pagar la salvación, pero sí puedo mostrar mi gratitud. ¿Y cómo lo hago? Bueno, con estos votos. Probablemente esto fue lo que movió a este nazareo. Este hombre que dijo, voy a dar este paso, fue porque algo que él sintió en gratitud a Dios. O puede ser que haya sido hecho también, como otros votos, bajo una promesa de esperando en Dios por algo que él deseaba. El Dios que dio eso, ahora él lo agradece cumpliendo esta promesa. Entonces vemos en el Antiguo Testamento votos que se hacían así. Decía, bueno, si Dios hace esto por mí, entonces yo voy a dar esto. Estos votos eran muy comunes. Entonces puede ser que esto haya movido a este nazareo también. Pero la cuestión es que fue algo puramente, exclusivamente voluntario de él. Y el voto tiene 2 cosas que aparecen en estos 2 puntos que las quise señalar. El primero es una decisión personal que implica separación del mundo. Hacerse nazareo implica decidir separarse. Y vos decís, ¿dónde está eso en el versículo? Porque dice el hombre o la mujer que se apartare
apartare, haciendo voto de nazareo, para dedicarse a Jehová. Yo uso una palabrita, y dice, el que se apartare. En realidad, cuando se hizo la traducción, se pierde un poquito del sentido, porque la palabrita que se traduce ahí, apartare, en realidad, apartare haciendo voto de nazareo, da la idea de una persona que va a hacer algo fuera de lo común, algo poco ordinario. La palabra apartare ahí en realidad significa algo maravilloso, algo asombroso. Aparece, por ejemplo, en 2 Samuel 1:26 y se traduce ahí, por ejemplo, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres, cuando le dice esto David a Jonatán, más maravilloso, es la misma palabra, algo asombroso. O aparece también en Levítico 27, cuando yo hablaba recién del voto, en el voto de Levítico 27 aparece la misma palabra y se traduce así, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, y la palabra especial es eso mismo, significa algo fuera de lo común. Algo que va más allá de lo que Dios demanda en su ley, algo que el hombre va a hacer. Así que esta persona va a hacer algo sorprendente haciendo un voto de nazareo. Y la palabra nazareo, ahí, viene de una raíz que significa justamente separación. Así que el título de este voto es es el voto de separación. ¿A qué se refiere esto? ¿De qué se va a separar este hombre? ¿Se va a separar de su familia? ¿Se va a separar de qué? ¿De qué se separa? Bueno, este hombre va a seguir en muchas formas viviendo una vida similar a la que antes vivía. Él va a vivir en su misma casa, pero hay cosas que ahora lo van a distinguir a él. Hay cosas que el común de la gente va a vivir que él no puede vivir. Y va a ser una separación real. Ahora, es interesante, la separación que se habla de este hombre, hay dos clases de cosas de las que él se separa. Él se va a separar del pecado, de la contaminación, y vamos a ver ahora cuando lleguemos a la parte de los muertos, él no puede tocar muertos, pero también él se va a separar de cosas que no eran pecado. Eran cosas que los demás, para cualquier otra persona, esto era algo que era válido, era algo que estaba bien hacerlo. Pero al hacerse nazareo, ahora él renunciaba a estas cosas. Él se separaba de cosas del mundo que, aunque no eran pecaminosas, podían impedir que él cumpliera esta alta tarea de ser un siervo de Dios. Así que él decidir hacerse nazareo era arrancar con esta actitud de separación. Yo voy a ser distinto. No me puedo comparar con los demás. Yo no puedo decir, el otro sí lo puede hacer porque yo no lo puedo hacer. Porque vos hiciste este voto. Vos te entregaste al servicio a Dios y el servicio a Dios requiere que vos te separes de cosas y esta va a ser tu característica principal. Es un hombre separado. Entonces, separado del mundo, sería la letrita A, sería así, implica separación del mundo, y la letrita B dice, implica separación para Jehová. La separación, este hombre nazareo, tiene que ver con dos cosas, apartarme de y apartarme para. ¿Sí? Apartarme del mundo y apartarme para Jehová, y eso es lo que dice al final del versículo, para dedicarse a Jehová. Él ahora va a tener un solo objetivo y él va a medir todo lo que él hace, no haciéndose la pregunta si lo puedo o no lo puedo hacer. La pregunta que a él le importa no es si es pecado o no hacerlo. Esa pregunta es importante, pero no es su pregunta más importante. La pregunta más importante para él es, ¿esto va a servir para que mi vida lleve más gloria a Jehová o no? Saben que muchas veces los cristianos llegamos hasta ese primer nivel, como el que veíamos la semana pasada, donde podemos diferenciar lo que es pecado y lo que no es pecado, y podemos tomar la decisión, bueno, no voy a hacer lo que es pecado y voy a mantenerme con lo que no es pecado. Ese es un gran paso. Pero eso no es todo. Hay un nuevo paso que ahora van a dar estos hombres que van a servir a Dios.
que no tiene que ver solamente con diferenciar si algo es pecado o no, sino diferenciar entre lo que decimos, ¿no? Lo que es bueno y lo que es mejor. Y lo que es mejor, ¿mejor en base a qué? ¿Mejor para qué? ¿Mejor para mí? ¿Mejor para mis planes? ¿Para mis objetivos? No. Este nazareo tiene un solo objetivo en su mente, que su vida sirva para los propósitos de Dios. Así que él está dispuesto a dejar cualquier cosa que sea un impedimento, un freno, para que él pueda hacer esto para lo cual él vive. Entonces, él es apartado de y es al apartado para Jehová, para dedicarse a él. Esto es un signo de gran madurez en una persona. Cuando él puede aprender a desechar cosas en su vida que van a, tal vez no son pecado, tal vez otros creyentes la hacen y son parte de la vida natural, normal, son parte de disfrutar de esta vida, pero que él ha aprendido a dejarlas a un lado para poder dedicarse a Jehová. Así que esto era el nazareo, era un hombre separado. Segundo lugar, bueno, esto significaría para vos también. Para vos servir a Dios como un nazareo significa separarte. En segundo lugar, servir consagrado a Dios es un compromiso absoluto. Es un compromiso absoluto. Esto de servir a Dios es una puerta abierta. Es voluntario. Cualquiera puede entrar al servicio a Dios. Pero hacerlo es una responsabilidad muy alta. Y aunque acá no lo fuerza, Dios dice que si alguno entra, debe cumplir estas normas. Entonces, otros pueden hacer ciertas cosas que los nazareos no pueden hacer. Y si él hizo un voto de nazareo, entonces para él sí sería pecado hacerlo. Porque él está bajo este juramento, él está bajo este compromiso a Dios, bajo esta disposición de servir a Dios. Entonces, ese compromiso que él hizo ahora le liga. Es la idea de un voto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el voto? El voto es algo que vos sos libre de hacer o no. Pero una vez que lo haces, eso te ata. Vos no podés romper el voto. Entonces, si vos dijiste, Dios, yo voy a ser un nazareo. Yo voy a servirte a vos con toda mi vida. Voy a apartarme de cualquier cosa que me frene en ese servicio y voy a medir toda mi vida a la luz de ese objetivo máximo. Llevarte gloria a ti. Si vos decidiste eso, gloria a Dios. Ahora están las normas de cómo debe vivir el nazareo. Primero, consagración es un compromiso entonces absoluto que implica consagración del placer terrenal. Consagración del placer terrenal. Si vos vas a hacer un nazareo, lo que debes consagrar, y Dios lo determina acá, es el placer terrenal. Y mira lo que dice, versículo 3. Tenemos varios temas interesantes en esta ley del nazareo, porque, por ejemplo, se toca acá este tema del vino. Y se dice, entonces, que el nazareo se debe abstener de vino y de sidra. Y me encanta, ¿no es cierto?, que aparezcan estos versículos, porque en nuestra iglesia nosotros tenemos principios en cuanto al alcohol, y entonces me vienen muy bien para decirles, ven que acá Dios dice que no debemos tomar vino ni sidra. Pero hay un problema. Para el nazareo no era solamente la ley no tomar vino y sidra. Si seguís leyendo, ¿qué más no podían? No podían comer uvas. Justo, ¿no es cierto? Pasó ahora la temporada de uvas y había unas uvas en la verdulería gorditas, así grandotas, dulces, riquísimas. Ni pasas de uva, ni nada que esté relacionado con la uva. Así que si queremos aplicar este pasaje, me parece que se acabaron las uvas para nuestra iglesia. No se preocupen, eso no es lo que dice el pasaje. Pero, bueno, acá el problema no es solo el vino, ¿no? Acá se está tratando todo lo relacionado con esta fruta, todo lo relacionado con la uva. Bueno, ¿qué es esto del vino? ¿Por qué este hombre no podía tomar vino, ni comer ninguna uva, ni nada que esté relacionado con la uva? Hay algo interesante, quiero tomar un minutito para explicarlo. Si ustedes hace tiempo que vienen a la iglesia, seguramente ya me han escuchado explicar esto, pero los que no, quiero explicar que en la Biblia
el vino no siempre es usado con una connotación negativa. No siempre es visto como algo malo. Eso estoy diciendo, ¿sí? Hay muchos textos en la Biblia que hablan del vino como algo bueno. Quiero explicar, no te vayas todavía, porque ahí se arma un lío si no. Pero, por ejemplo, cuando en Génesis estábamos estudiando la historia de Jacob con sus hijos, y al final de su vida él junta a sus hijos, los 12, y les da profecías a todos los hijos. Y cuando llega Judá, él dice cosas sorprendentes de Judá. Él le dice a Judá que él va a ser el padre del Mesías. De Judá, de la tribu de Judá va a venir el Salvador, que va a establecer un reino de paz y de bendición. ¿Y saben lo que le dice a él a Judá? Como algo precioso que va a haber en el reino futuro de Cristo. Él le dice, los ojos van a estar rojos del vino. Lo que le dice Jacob a sus hijos es que en el reino del Mesías, una de estas características va a ser el vino. Vos decís, pero nunca me dijeron esto de la Biblia. Yo siempre pensé que el vino era malo. Bueno, ¿por qué? La Biblia habla, la primera vez que se menciona el vino en la Biblia, aparece con una connotación negativa. La primera vez que aparece con un hombre, ya era Noé, este hombre justo que Dios guió para librar a la tierra de, bueno, él y su familia de la muerte, ahí en el arca. Al final, después de que no se diga nada malo de él, al final arruina todo cuando baja del arca, porque siembra una viña, toma el vino, se emborracha y su familia va a ser afectada por el resto de la historia. Hasta el día de hoy nosotros llevamos consecuencias de la borrachera de Noé ese día. Consecuencias por el resto de la historia. Es tremendo. El poder del vino para destruir hogares. Por eso la Biblia muchas veces advierte y dice, no mires el vino cuando rojea en la copa porque entra suavemente, pero al final va a morder como una serpiente. Algo que parece suave pero termina matando. Eso es el vino. La Biblia condena el alcoholismo de todas formas. Bueno, sí, pues entonces, ¿por qué parecen estos dos temas? Bueno, pasa que en el mundo antiguo, la única forma de endulzar el agua o de hacer que sea no agua solamente lo que tomes, era mezclándolo con jugos de fruta, ¿sí? Y el jugo que más se usaba era el jugo de uva. Entonces, el jugo de uva estaba presente en cada banquete. Cada vez que había un cumpleaños en ese tiempo, bueno, digo cumpleaños porque hoy aparece Manaos en todos los cumpleaños de nuestra iglesia, ¿no? En aquel tiempo, lo que aparecía en todos los cumpleaños era el jugo de uva. No siempre estaba fermentado. Muchas veces era jugo nuevo, pero era jugo dulce, era jugo rico, ¿no es cierto? Entonces, era un símbolo de celebración, era un símbolo de placer, pero sin duda, en todos los casos, Dios condenó la borrachera. Muchos saben, por ejemplo, que Jesús, él mismo en su vida, iba a estas fiestas y cuando en estas fiestas él llegaba y era el cumpleaños y estaba ahí, no la Manaos, estaba ahí el jugo de uva, él tomaba el jugo de uva, ¿no? Pero Jesús no podía contaminarse. Entonces, obviamente, esto no era un pecado para él y lo que él tomaba no era un vino que le intoxicaba. Pero en la Biblia aparecen muchas veces el concepto del vino con esta idea, que es el jugo de la uva que trae el deleite, el placer, ¿sí? Entonces, de todas maneras, para cerrar toda la idea, la Biblia pone una gran advertencia sobre el vino. Le pone una gran luz roja, un cartel. Y hay muchos a quienes Dios se los prohíbe al vino. Parte es a estos nazareos. Él les prohíbe el vino. Pero en diferentes grupos Dios le prohíbe. Entonces el vino está en la Biblia con un gran cartel rojo que dice, aléjense, no lo miren, no lo deseen. Y Pablo mismo dice en el Nuevo Testamento que si el vino da una ocasión de caer, nunca hay que acercarse al vino. El vino es un gran enemigo de la familia, es un gran enemigo del corazón del hombre. Y por eso el hombre sabio va a apartarse del vino. El hombre sabio no va a tener nada que ver con el vino. Y no va a poner tropiezo a sus hijos, ni a sus amigos, ni a él mismo. Entonces, claro, en nuestra iglesia nosotros enseñamos la abstinencia del alcohol.
En nuestra iglesia, cuando una persona se hace miembro, firma dentro de otras cosas un pacto, un compromiso de que está de acuerdo con la doctrina y las prácticas de nuestra iglesia. Y una de nuestras prácticas es que nosotros no tomamos alcohol. Entonces no vas a encontrar en la heladera de ningún hermano de nuestra iglesia ninguna sidra, ningún vino, ninguna cerveza. Porque nosotros lo entendemos así, es un gran peligro, un gran enemigo. Pero eso no quiere decir que no podemos mirar atrás el Antiguo Testamento y mirar que a veces el Antiguo Testamento usa la palabra vino con una connotación positiva. Este es uno de esos casos. Yo les digo cómo entiendo lo que está pasando acá. Le va a decir no solo que no tomen el vino fermentado, ¿no? Le dijo que no pueden comer la uva ni nada que esté relacionado con la uva. Lo que está haciendo es quitándole a los nazareos ese placer de tomar este jugo en esas comidas junto con sus amigos. ¿Y por qué Dios le quitaría placer a las personas que le van a servir a Él? ¿Dios no quiere que disfrutemos de la vida? ¿No nos dio Él todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos? ¿No has escuchado alguna vez a alguien? Yo lo he escuchado y entiendo una parte del sentido con el que me lo dicen, pero he escuchado a veces que me dicen, bueno, pero Matías, no seas tan extremista. Se puede disfrutar un poco de la vida. Dios no quiere hacernos monjes, aislados de todo el placer, ¿no es cierto?, perdidos en una montaña sin disfrutar de nada. Dios nos dio todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿o no? Bueno, es verdad, Dios no quiere hacernos monjes, pero Dios sí quiere hacernos nazareos. Y el nazareo no está forzado a vivir de esta manera, pero ser siervo de Dios implica, en un sentido, un grado de renuncia. Un grado de enfoque, donde uno decide no vivir para los placeres de este mundo, sino entregarse a un solo objetivo, que es vivir para la gloria de Dios. Y eso le lleva muchas veces a renunciar a placeres, al nazareo. No quiere decir que no puede participar de ningún placer. Quiere decir que esta es la orientación de su corazón. Y parte, en ese tiempo, este nazareo no podía tomar de ese jugo de uvas. Yo creo que parte del sentido tiene que ver con que el nazareo iba a encontrar su gozo y su deleite no en ese jugo. La demás gente encontraba el placer en esas cosas, pero su máximo placer es vivir para el Señor, es servir al Señor. Así que él menosprecia eso, a él no le carga eso. Él no está pensando, uy, como soy nazareo no puedo tomar. Él está pensando, yo tengo el gozo de poder servir al Señor, eso no tiene ningún valor para mí. Pero, bueno, esto es algo que tal vez ustedes pueden entender en algún otro sentido. Por ejemplo, nosotros como familia, yo crecí en un hogar que servía al Señor. Mis padres, desde hace más de 35 años, son fundadores de iglesias, para los que no lo sabían, ya la mayoría lo saben, ¿no? Pero ellos de chiquito me llevaban y veníamos a los barrios de acá de La Matanza, vivíamos allá en San Miguel del Monte y hacíamos la tarea de visitar, bueno, la hacíamos, dijo el mosquito que iba en la oreja del burro, ¿no? El burro iba arando y el mosquito dice aramos, ¿no? Bueno, así era, mi papá era el que hacía todo, yo iba atrás, como la garrapata, pero eso es lo que yo aprendí y eso traía diferencias en nuestra familia. Por ejemplo, nuestra familia nunca tenía un domingo a la tarde donde era nuestro día familiar. No había un asado el domingo, unas pastas el domingo, ricas, ¿no es cierto? Y una tarde juntos en familia. El domingo era día de ministerio, porque veníamos todo el fin de semana, entonces sábado y domingo era el día más ocupado. Entonces hay cosas que cambiaban, ¿sí? Pero bueno, mis padres, no es que no había nada de gozo, no, muchas veces como familia íbamos a una placita, nos hacían jugar a nosotros como niños, volviendo a casa, no el domingo, pero el lunes había escuela, pero a la tarde podíamos tomar un rato juntos como familia, hacer algo juntos, había cosas que cambiaban. Por ejemplo, yo pienso en mi cumpleaños, yo cumplo en una fecha mala. En diciembre
el 12 de diciembre, es mi cumpleaños, y el problema es que cuando terminaba el año escolar, el año de las clases de instituto, era el mejor momento antes de las fiestas para hacer viajes misioneros. Así que durante toda la infancia, esa fecha era fechas de viajes. Así que yo no recuerdo de mi adolescencia, por ejemplo, que hayan sido muchos cumpleaños que los pasé en casa. Muchos cumpleaños andábamos perdidos por ahí, no estaban mis amigos conmigo, yo estaba con mi familia, no había grandes fiestas, pero es parte de lo que uno renuncia al momento de decir, yo quiero servir al Señor. Pero eso no lo renuncia con un pesar, no dice, qué gran carga que no pueda comer el asado el domingo. Aunque tal vez te pasó alguna vez que estás viniendo para la iglesia y ves que tu vecino ya te está preparando para el almuerzo y vos decís, hay una pequeña lucha en tu corazón. Yo voy a servir al Señor, termina la iglesia y me voy a ir a visitar una familia. Pero son parte de estos valores que cambiaron en nuestro corazón. ¿Estaría mal comer ese asado, festejar ese cumpleaños? No está mal, no es pecado hacerlo. Pero cuando una persona quiere consagrarse al Señor, parte de eso es consagrar los placeres terrenales. El Señor es muy bueno. Él nos llena de sus placeres. Él nos da mucho más de lo que soñamos. Y los que nosotros renunciamos no se compara con todo lo que Él da. Pero esa actitud tiene que estar. Sin esa actitud no podría nunca hacer lo que Dios me llamó a hacer. Pienso en los misioneros, que Dios los llama a irse a otras culturas. Ellos tienen que renunciar a muchas cosas que disfrutan, ¿no? A muchas comodidades, a muchas cosas que elegirían, que comerían, que harían, y ahora no las pueden hacer. Y no las van a hacer, no es tan mal. Y ellos pueden pensar, y los otros cristianos, ellos sí están haciéndolo. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Bueno, porque yo, por mi amor al Señor, quise servirlo a Él. Yo tomé un voto sobre mí de servicio. Y eso implicó renunciar a estos placeres. Y eso es parte del sentido de este pasaje. Otra cosa también es que probablemente hay algunos comentaristas que muestran que estos placeres se podrían haber convertido en una distracción. Y podrían haber hecho que se afecte el ministerio de estas personas. Porque, claro, poder tomar en esas fiestas podría haber dado lugar a que un día él tome un poco de más. Y ese día que tomó un poco de más, él ya no puede discernir bien. Él no tiene la claridad para pensar, ni tiene la fuerza para hacer la obra del Señor. Hay cosas que en la vida no nos ayudan en el servicio al Señor. Y son cosas que nosotros mismos tenemos que aprender a renunciar. No son cosas que las circunstancias te ponen, son cosas que vos tenés que renunciar. Mira, si vos te entregás a los placeres, por ejemplo, hay un pasaje ahí en Lucas, les voy a leer Lucas 21:34, donde Jesús dice esto, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La expresión que me gustó, ¿no es cierto?, es esta expresión, no se carguen. Hay cosas que cargan el corazón, ¿no es cierto?, y que te van aplastando para que vos no puedas hacer uso de tu cuerpo, de tu tiempo, de tu capacidad para servir al Señor. Y acá dice, hay tres cosas, habla de la glotonería. ¿Qué es la glotonería? Comer mucho, bueno, lo podemos percibir a veces eso, en la cantidad, pero muchas veces no es cantidad, porque por ejemplo, una persona que quiere comer mucho, no siempre come mucho. Por ejemplo, vos vas a un tenedor libre, vos sabés que si vas ahí desaforado y te comés todo, a los 5 minutos no tenés más hambre, ¿no? Entonces, vos que sos muy inteligente, empezás a planear qué comer primero, qué comer después, ¿no es cierto? A qué velocidad comerlo, porque vos querés que le saques todo el jugo a esta comida, ¿no? Comerte todo. Bueno, trasladá eso más allá. Una persona glotona puede pensar, si yo como mucho, me hago una pelota, engordo tanto, ¿no es cierto?, que después no voy a tener que hacer la dieta y no voy a poder comer nada. Así que lo que yo hago es hacer dietas
y planear qué voy a comer, cuándo lo voy a comer, cómo lo voy a comer, para poder disfrutar lo máximo posible de la comida. Y no necesariamente comió mucho, pero es un glotón. Es un glotón porque la comida es el centro de su vida. Eso es su atención, es su deleite, ¿no? Él es lo que piensa, es lo que planea, es lo que agarra su corazón, la comida. ¿Sí? Entonces, no tiene que ver solo con comer mucho, pero sí, puede ser también. Pero entonces, una persona que está absorbida por este deleite, eso le va a condicionar en su vida, ¿no? En muchas formas, puede ser formas prácticas, claro, después de comerte todo lo que te comiste, no tenés ganas de salir a visitar, tenés ganas de tirarte a dormir la siesta, ¿no? Y no, claro, el servicio al Señor se puede interrumpir por eso. Claro, si como de más y yo engordo, eso no afectaría a mi cuerpo. Y eso que afecta al cuerpo, después va a limitar mi servicio al Señor, porque va a cortar mis años de vida, porque va a limitarme en las cosas que puedo subir, a dónde puedo subir, a dónde no puedo subir, las cosas que puedo hacer y no hacer. Todo eso está limitado. Entonces, claro, una desproporción en los placeres de esta vida pueden quitarme, pueden ser una carga. O Jesús dijo la embriaguez, claro, la embriaguez también. No voy a poder tener la claridad para pensar y hacer lo que tengo que hacer. Y agrego uno más, los afanes de la vida. Puede ser no los placeres en las comidas, sino algunos placeres que tienen que ver con ambiciones personales, con deseos personales, que pueden no tener nada de malo. O sea, ¿tiene algo de malo que yo quiera, por ejemplo, construir 5 departamentos para poder vivir de eso? ¿Tiene algo de malo poder tener un plan de tener mi casa, de tener mi... Puede ser que no tenga nada de malo. Y yo no lo puedo señalar como un pecado, pero puede ser una carga. Y el Señor dice, tengan cuidado con los afanes de la vida, porque yo puedo venir. Y si te veo, si vendría hoy el Señor, y mi corazón está absorbido por esos afanes, y no me han permitido vivir para el servicio a Él, ¿cómo lo voy a recibir el Señor? ¿Cómo va a ser ese encuentro del Señor? Entonces Jesús dice, tengan cuidado con lo que carga el corazón. Y esto le decía, esta es la idea del nazareo, cuando le dice, no pueden tomar vino, ni tocar nada que esté relacionado con el vino, se van a abstener. Yo voy a hacer el único placer para ustedes. Segundo, entonces, implica consagración del placer terrenal. Segundo, implica consagración de mi dignidad natural. Consagración de mi dignidad natural. Y otra parte interesante de este pasaje viene ahora, porque dice, versículo 4, versículo 5, perdón. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Creo que mi esposa habrá pensado que había hecho este voto yo, porque hacía 2 meses que no me cortaba el pelo, recién me lo corté el otro día. Bueno, menos mal que hoy no se usa este principio, porque yo me consagré al Señor cuando era un niño. Me acuerdo muy bien, estando allá en Monte, una noche de fogón. Hubieron muchas noches de fogón. Pero siendo un niño, diciéndole al Señor, Señor, yo quiero vivir para ti. Lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Y yo no entendía todo lo que eso significaba. Era niño todavía, pero el Señor sí le escuchó. Imagínense que estarían las normas como en aquel tiempo y entonces yo no me puedo cortar más el pelo. ¿Se imaginan cómo me vería yo en este momento acá delante de ustedes? ¿Sí? No se podrían concentrar mirándome el pelo. Sería todo un nido de, no sé, largo, atado, por dónde me lo ataría. Pero imagínense años y años sin cortarse el pelo. Estos nazareos se parecían como Tom Hanks en la película de Náufrago. ¿Se acuerdan? Algo así eran estos hombres. Vivían apartados, sirviendo al Señor. Pero parte de esto era una marca física que tenía que ver con algo imposible de tapar, el pelo. Al frente, ¿no es cierto? Lo tenía ahí en su cabeza. Esto es raro porque, me imagino que no faltará alguno que diga, entonces, ¿por qué me hicieron cortar el pelo a mí cuando recién me convertí?
nosotros, bueno, en la iglesia tenemos la costumbre de nunca decirle a los hombres cuando se convierten muchas veces al Señor, de una vida bastante desordenada, o muchas veces vienen así con el pelo largo a nuestra iglesia. No miren a nadie, por favor. Pero a veces pasa, ¿no? Y después de un tiempo se da cuenta la persona, se corta el pelo. No fue porque nosotros le obligamos, le dijimos, no tiene que ver, lo importante es el corazón de esta persona, ¿no? Pero el pelo largo del hombre no es naturalmente una marca de dignidad, todo lo contrario, es algo indecoroso. Mirá un pasaje en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11:14. 1 Corintios 11:14 dice así: la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Según Pablo, esto no es solo algo cultural, aunque hay culturas que usan el cabello largo. Y uno de mis héroes misioneros, que se llamó Hudson Taylor, cuando fue a la China y se convirtió en misionero, algo de lo que él hizo fue dejarse crecer el cabello. Ahora, Pablo dice, naturalmente no es decoroso. Pero cuando un hombre se consagra al Señor, él renuncia a su dignidad natural para ser distinto y aún ser raro. Y aún que te miren raro, porque a este lo habrán visto raro ahí en los judíos, porque no se usaba esto en Israel. Nadie, cuando vos lo venías venir de lejos, ya sabías que era un nazareo, porque nadie más dejaba el pelo así. Era como la marca distinguida. Todos saben, él se consagró a Dios por toda esta melena que tiene, todo este pelo. Hablando de Hudson Taylor, él creció en Inglaterra. En Inglaterra, la Inglaterra de esa época, no me acuerdo cómo se llamaba el periodo de ese tiempo en Inglaterra, pero era la época donde vos lo mirás en algunas películas antiguas, los trajes, toda la producción era muy característica, ¿no es cierto? Entonces, así creció él, en ese ambiente. Él se va de misionero y los misioneros de esa época lo que hacían era irse con la misma apariencia de Inglaterra, se iban a servir de misioneros. El tema es que era muy difícil servir en esas culturas vestidos con estos trajes, porque creaban una barrera automática. La gente los veía como gente distinta a ellos, entonces no se abría con ellos, no confiaba en ellos. Y entonces Hudson Taylor llegó y empezó a hacer la obra ya, y pasaron los meses, el tiempo, y él intentó hacer la tarea como la hacían los demás misioneros, pero no funcionaba. Así que él empezó a acercarse a la gente y un día decidió hacer algo radical. Y fue dejar de vestirse el traje y ponerse una túnica como usaban los chinos de esa época. Imagínense, es como una falda. ¿Vos te imaginás ahora poniéndote esto? Es como te vestís, ¿no es cierto?, para las obritas de Navidad, así, pero no saldrías a la calle con eso. Pero él se lo puso, se consiguió una trenza de pelo postizo, se la enchufó acá atrás, se puso el bonito arriba y salió a la calle a hablar con los vecinos. Los vecinos al principio se reían. ¿Qué le pasó a este? Porque era un europeo vestido como chino, nunca lo habían visto. Pero esto empezó a abrir el corazón de estas personas, a ver que Hudson Taylor estaba interesado en ellos, y en ser como ellos, y en llevarles el evangelio a ellos donde ellos estaban. Entonces el Señor lo empezó a usar. Claro, los demás misioneros le tiraron toda la bronca, ¿no? Se empezaron a burlar de él, empezó a correrse la noticia de este misionero loco. Y claro, parece algo indigno vestirte así. Bueno, servir a Dios implica muchas veces hacer cosas que no harías de otra manera. O no actuaron algunos de ustedes en obritas y vos, mientras antes de entrar, decías, ¿qué estoy haciendo? Y claro, todos se te ríen, tus compañeros, ¿no es cierto? Pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás dispuesto a hacer eso? Vos consagraste eso a Dios. No me importa lo que piensen de mí. No me importa la apariencia. Lo que importa, ¿no es cierto?, es que yo quiero servir al Señor. Y los siervos del Señor tienen estas características que los hacen distinguibles. Ser siervo del Señor no es algo oculto,
no es algo que uno lo mantiene en secreto, es algo visible a los demás. En este caso yo decía, esta melena era lo que le hacía visible. Pero bueno, una pregunta que yo me hacía es si mi consagración a Dios es algo notorio a todos los demás. Si yo no tengo problema en hacer el ridículo para servir a Cristo y servir a mis hermanos. Si no tengo problema en hablar de Cristo en un ambiente donde sé que no lo van a tomar bien, que se van a burlar. Si tengo problemas, si yo tengo miedo a hacer el ridículo, nunca voy a poder ser un nazareo. Porque ser nazareno te va a llevar a dejarte el pelo largo y ser el centro de atención, todos te están mirando. Entonces esto es parte de querer servir al Señor. Tercero, entonces implica consagración de mi dignidad natural. Y el último implica la consagración de mi asociación filial. De mi asociación filial. Y a lo que me refiero ahí implica consagrar las relaciones naturales que tengo. ¿Por qué? Mirá lo que dice el próximo pasaje. Dice, todo el tiempo, versículo 6, todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Este hombre tiene un llamado a la santidad que aparece más adelante. Versículo 8, todo el tiempo su nazareato será santo para Jehová. Y ese llamado a la santidad hace que él tenga que distanciarse de lo que le contamina. Y esta distancia a veces requiere cosas que son muy, muy grandes, muy importantes. Porque acá se va a distanciar de los muertos. Y vos decís, bueno, está bien, era la regla, todo el pueblo de Israel tenía que distanciarse de los muertos. ¿Se acuerdan que cuando había un muerto dentro del campamento, ya lo vimos la semana pasada, si alguien estaba contaminado con muerto, ¿qué había que hacer? Afuera del campamento hasta que se purifique. Cuando se purifica puede volver a entrar. Entonces esto de no contaminarse con muertos era algo que todos lo entendían y sabían. Y esto es parte de la vida cristiana también. Uno vive en medio del pecado y uno se contamina con el pecado y uno interactúa con el pecado. Entonces se tiene que purificar constantemente. Pero había una diferencia. La diferencia aparece en el próximo versículo, el versículo 7. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermana, ni por su hermano podrá contaminarse cuando mueran. Esto era lo que hacía distinto al nazareo. Los demás, su relación natural, familiar, ponía una excepción a esta cláusula de no contaminarse. Cuando moría un familiar, ellos sí podían ir. Alguien tenía que ocuparse de ese cuerpo. Alguien tenía que cerrar los ojos del que muere. Alguien tenía que cargar ese cajón y llevarlo hasta afuera. Alguien tenía que ocuparse de ese muerto. Así que el pueblo de Israel tenía esa cláusula y esa excepción. Se tenían que después purificar, pero Dios le permitía hacerlo. ¿Se acuerdan que hasta los sacerdotes tenían el permiso de hacerlo con sus familias? Con sus hijos y sus hijas y su padre y su madre, su familia directa, ellos podían contaminarse. Pero acá hay algo sorprendente del nazareo. El nazareo tiene una consagración tal que eso es su prioridad absoluta y no tiene excepciones. Eso entonces le lleva a este punto donde si muere su padre, su madre, su mujer e hijos, él no puede ir y cerrar los ojos. Él no puede llevar ese cajón, él tiene que apartarse, él no puede ir y pedirlo en ese cajón. Vos decís, bueno, ¿por qué Dios haría esto tan cruel? ¿No tiene compasión el corazón de esta persona que ama a su familiar? Claro que sí. Y Dios se va a ocupar de eso. Pero el servicio al Señor trae acompañado un nivel de consagración que requiere esto. Requiere poder dejar atrás cualquier otra búsqueda y hacer un solo objetivo el centro de tu vida. Cuando Jesús estaba, ¿se acuerdan? En un momento se le acercó un hombre y le dijo, Señor o Maestro, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Solo déjame ir y enterrar a mi padre.
¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, ven y sígueme. Lo que Jesús está diciendo es que seguirlo a Él no puede esperar. Y seguirlo a Él debe ser la prioridad absoluta de su vida. Ahora voy a decir, ¿quiere decir entonces que yo no voy a ir, tengo que cortar la relación con mis padres para seguir a Cristo? Probablemente no, pero posiblemente sí. Yo pienso en misioneros que tienen que viajar a otros países y cuando se despiden de sus familias, ellos no saben si los van a volver a ver. Puede ser que lo que ellos están decidiendo al salir a ese campo misionero es no enterrar a su padre o a su madre, o a su hermano o a su hermana. ¿Y por qué lo hacen? Nosotros tuvimos acá un misionero con nosotros, a Jim, Janet, ¿se acuerdan? Todos sus hijos estaban allá. Todos sus nietos estaban allá. Eran un montón. Nietos que nacían y ellos no podían estar en el nacimiento. No podían estar en ese momento de los primeros días, ¿no es cierto? Y se perdieron muchas cosas de sus nietos. Tal vez de alguno de ellos no escucharon sus primeras palabras, no vieron sus primeros pasos, porque estaban acá. ¿Y qué fue? La consagración. La consagración de ellos al servicio al Señor. Dijo, esto es lo que yo consagro. Ahora, no quiere decir que Dios lo va a quitar, pero quiere decir que en el corazón esta es la actitud. Yo voy a servir al Señor y hacer eso, mi ambición, mi deseo. Y cuando eso sea real, nunca mires atrás con resentimiento. Nunca pienses, ¿por qué lo hice? Porque vos sabés por qué lo hiciste. Vos lo hiciste porque sos un nazareo. Y vos decís, pero los demás creyentes, ellos sí pudieron estar en el funeral. Ellos sí pudieron estar al lado de los hijos, de los nietos. Ellos sí lo pudieron hacer. Claro, pero vos hiciste un voto especial. Una consagración a Dios, de servicio a Él. Y acá es donde te trajo. No podés compararte con otro. Este sos vos. Y esto es lo que Dios te dio a vos. Recibilo con gozo. Y entonces, la consagración implica consagrar la asociación filial. Bueno, tercer punto. Estamos entonces, servir consagrado a Dios es una decisión personal. Servir consagrado a Dios es un compromiso absoluto. Y ahora servir consagrado a Dios es una evaluación constante. Evaluación constante. Existía la posibilidad de que un hombre consagrado a Dios se contaminara. Y lo entendemos, ¿no? Él es también humano y él peca, él falla. Hay diferentes clases de pecados, pero hay algunos pecados que van a traer consecuencias. Él debe enfrentarlos, y vamos a ver ahora. Pero son pecados que deben ser tratados. Fíjate el próximo versículo, versículo 9, dice así: si alguno muriere súbitamente junto a él. Acá hay algo que no fue planeado. Este hombre no ideó cómo pecar contra Dios. En su corazón, él está convencido de querer vivir para Dios, de querer servir a Dios. Esa es su actitud. Pero algo pasó, y usa la palabra súbitamente. Súbitamente quiere decir esto, ¿no? Sin planearlo, sin anticiparlo, sin verlo venir, sucedió. Alguien murió a su lado. Y este que murió ahora hizo que él quede contaminado. Porque dice el versículo, ¿no? Consagrada, si alguno muriera súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Ahora, él tiene que tratar esto como los demás lo trataban. Él tiene que lidiar con su pecado. Por ser nazareo y por ser que eso sucedió, porque sí, o sea, sin anticiparlo, no le exime de esto. Él tiene que tratar. Y acá está la forma de tratarlo. Dice, por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Lo que va a hacer él es cortar todo su pelo. Pensá en esto. Este pelo que él dejó crecer es una señal de su consagración a Dios. La cantidad de pelo que él tiene en su cabeza te da una idea, una noción más o menos de hace cuánto que está consagrado él a Dios.
Es su historia de servicio a Dios. Es su historia de consagración, su lealtad a la verdad, a lo que Él se comprometió a hacer. Todo eso está representado en ese pelo. Y ahora de repente Él se contamina. Inesperadamente. Nadie lo vio venir, está contaminado. ¿Y qué es lo que hace? Todo ese pelo se va. Todo ese tiempo de consagración, todo eso que estuvo en su cabeza, ahora ya no está. Ahora su único interés, su único enfoque es limpiarse de nuevo. Él puede volver al servicio, vamos a verlo ahora, pero solamente después de afeitarse la cabeza. Así que él se corta todo ese pelo y va a hacer el rito. Dice, arranca el versículo 11, el sacerdote ofrecerá agarra 2 tórtolas y 2 palominos. Esto es exactamente el mismo sacrificio que tenía que hacer un hombre que tenía flujo y quería ser limpiado. Está esto en Levítico también explicado. El mismo proceso. Toma estos animales y ofrece el uno para expiación y el otro para holocausto. Hay 3 ofrendas que se hacen acá. En realidad hay 4. Vamos a verla más adelante. Hace primera la expiación, el holocausto, la ofrenda de paz y después hay ofrendas voluntarias de gratitud. Estas ofrendas ya las estudiamos en Levítico, ¿se acuerdan? Levítico, los primeros capítulos, explica 5 sacrificios que había en el pueblo de Israel. Y cada uno tenía sus formas de hacerlo. Y cada uno representaba algo distinto de cómo Dios salva a un pecador. Y el primero, ¿no es cierto?, es la expiación que representaba el pago de la deuda del culpable. ¿Se acuerdan? La ira de Dios que era recibida por este sustituto. Después el holocausto, esta ofrenda, ahora que es dada a Dios, en gratitud, y que ahora Dios se complace en el olor de esa ofrenda que va a Él. La tercera es la ofrenda de paz, que se acuerdan que se sacrificaba el animal y con la carne del animal se hacía una comida. La comida la comía parte Dios y parte yo. Estábamos comiendo juntos de nuevo en comunión con Dios. Y después estaban los sacrificios de gratitud. Bueno, todo esto representaba a Cristo. Todo esto es Cristo para nosotros. Cristo es la expiación, es el holocausto y es la ofrenda de paz. Nosotros, la ira de Dios cayó sobre Cristo. La vida perfecta de Cristo y toda la obra de Cristo es el aroma que complace a Dios por lo que Cristo hizo en esa cruz. Y ahora Él ganó la paz. Ahora tenemos paz con Él. Todo esto es la salvación. Y esto es lo que este hombre está viviendo ahí. Este nazareo. Él le está volviendo a la base de su vida espiritual, que es su comunión con Dios, es el Evangelio. Y él vuelve a esa base diciendo, yo soy un pecador, yo necesito la expiación, el holocausto, la ofrenda de paz, y yo lo hago en este momento que estoy frente a mi pecado. Esto es lo que hace este hombre, que se ha consagrado a Dios. Y no termina ahí, dice, y consagrará para Jehová los días de su nazareato. Faltó el final. Dice, y santificará su cabeza en aquel día. A partir de ese día, su cabeza va a estar de nuevo santificada. Va a poder volver a ese lugar de donde cayó, de servicio a Dios, un servicio que agrade a Dios. Y ahora sí, va a consagrar para Jehová los días de su nazareato. De nuevo, va a ser su compromiso con Dios. De nuevo va a decir, yo voy a ser un nazareo para Dios. Y va entonces a consagrarla de nuevo y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Y mirá el versículo 12 al final. Y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Nos cuesta imaginar la dimensión de esto, pero pensá en esto. Vos hiciste un voto de consagración. Usualmente los votos eran por periodos de tiempo. Había votos que eran de por vida. Había otros que eran por un periodo de tiempo. Imagínate, vos estuviste sirviendo a Dios 20 años. 20 años de fidelidad. Vos guardaste, nunca tomaste el vino, siempre te guardaste de los placeres, renunciaste a los placeres para servir a Dios.
Renunciaste a tu dignidad personal para servir a Dios. Renunciaste a tus relaciones para poder servir a Dios por 20 años. Y después de 20 años, en un momento, de forma inesperada, algo pasa que anula todo lo que pasó hasta ese día. Como si Dios no tomara en cuenta nada de eso y todo desaparece. Es algo grande lo que está diciendo acá, ¿no es cierto? ¿Cómo puede haber algo que anule todo el servicio diligente de toda una vida a Dios? Bueno, en 1 Corintios, capítulo 3, ahí Pablo le está hablando a todos los que sirven en la iglesia y le dice, cada uno tiene que prestar mucha atención a cómo edifica en la iglesia. Y después explica por qué. Un día vamos a rendir cuenta a Dios de todo lo que hicimos en la iglesia, del servicio. Y Dios no te va a recompensar por lo grande de tu obra, por los frutos, el resultado de tu obra. Él te va a recompensar por la obra que vos hiciste a la luz de lo que Él piensa que es válido o no. Y por eso Pablo dice que va a ser como estar siendo probados por fuego. Dice cuando lleguemos a ese momento de ser probados por Dios, la mirada de Cristo, sus ojos que ven todas las cosas y que disciernen todas las intenciones, los pensamientos del corazón, va a ser como un fuego que va a consumir. ¿Y qué va a consumir? Va a consumir todo lo que no es aprobado por Él. Y termina todo ese pasaje diciendo de que esta persona que había construido con madera, heno o hojarasca, cuando es probada por Dios, dice, él mismo va a ser salvo. O sea, esto no tiene que ver con la salvación. Pero dice, él mismo va a ser salvo, aunque así como por fuego. Así como por fuego. Cuando alguien estuvo en el fuego, vos lo percibís, ¿sí? Tiene olor a humo, la persona. ¿Te imaginás? Esta es la escena. Vos estuviste edificando la iglesia de Cristo, ¿sí? Estuviste construyendo. Ahí Pablo usa la imagen de un edificio. Pero construiste con materiales que no soportan el fuego. Y de repente vos estás en medio de tu edificio y Dios lo va a probar. Vos parado en medio y tu edificio a tu alrededor. Cuando llega el momento empiezan las llamas y empieza a encenderse todo. Y vos salís corriendo y vos escapás por tu vida. Pero todo lo demás se quemó. No quedó nada. De todo lo que vos hiciste, todo tu esfuerzo, todo lo que hiciste se desboronó y se quemó. Y vos salís corriendo con la cara manchada, con tizne, ¿no es cierto?, negro, con olor a humo, respirando así. Y dice Jesús, así van a llegar muchos al cielo. Aún personas que sirvieron a Dios, sus días fueron anulados. Su servicio fue anulado. Bueno, eso llama a lo que Pablo decía, cada uno mire cómo sobreedifica. O lo que decía Juan, debemos velar para que recibamos galardón completo, para que no se anule todo lo que hicimos para el Señor. Y yo creo esto, creo que cada día está en juego todo lo que yo hice para el Señor. Y malas decisiones hoy pueden tirar abajo años y años de fidelidad a Dios. Todo el testimonio que durante muchos años ustedes vieron en mí como pastor, todo lo que yo les enseñé, todo lo que yo les guié, en un momento, con un pecado, puede todo eso quedar anulado. En un instante, chao, desaparecer todo. Así puede pasar. Y si eso pasa, yo como pastor, ¿qué debo hacer? Bueno, ahí el nazareo, ¿no? Tiene que ir a la base del evangelio de nuevo. Y tiene que rapar su cabeza de nuevo. Y tiene que arrancar de nuevo su vida de consagración a Dios. Él puede consagrarse a Dios. Pero va a haber marcas de eso. Por eso hay que guardar nuestro corazón, nuestra vida. Debemos vigilar. No sea que todo quede anulado. Entonces, el servir consagrado a Dios
es una evaluación constante. Y el último, servir consagrado a Dios es un acto de adoración desinteresado. Algo muy interesante. El versículo 13 es un acto de adoración desinteresado. Versículo 13 explica cómo llega todo a su culminación. Porque muchas veces estos actos de adoración o de estos votos no eran permanentes, tenían un plazo. Entonces yo me comprometía, Señor, por 20 años yo te voy a servir a ti como un nazareo. Después de esos 20 años volvía a la vida normal, volvía a la vida natural. Pero yo servía. Cuando llegaba el plazo y se cumplieron esos, si es que no toqué el muerto el último día, porque si imagínate después de 20 años, tocaba ese muerto, vuelta a empezar los 20 años. Porque yo eso le prometí al Señor, 20 años de servicio fiel. Y el último día se vino todo abajo. Pero supongamos que sí llegué hasta el último día, nada pasó. Y ahora va a cerrar esto y no va a ser algo así nomás. Se va a cerrar con una ceremonia muy solemne y muy, muy preciosa, porque este hombre, este nazareo, va a llegar, de ahí el versículo 13 lo describe, a la puerta del tabernáculo de reunión, va a entrar por esa tela que representaba a esa persona de Cristo que le daba acceso, y entra a ese tabernáculo con una ofrenda en su mano, se le entrega al sacerdote, y el sacerdote la va a presentar sobre ese altar, y ahí describe, ¿no es cierto?, todas estas ofrendas. Pero algo que me llama la atención, él no entra ese día esperando una condecoración. Él no llega para ser premiado, él llega para adorar a Dios. Y todo lo contrario de lo que esperaríamos. ¿Sabes que de todo este voto del nazareo, en todo este pasaje, no se menciona ni una sola recompensa por ser nazareo? Pensá en esto. No es obligatorio. Si vos querés, podés consagrarte a Dios. Si te consagras a Dios, es toda una vida de renuncia y de vivir para su gloria. Y hablamos de todos los aspectos que esta renuncia implicaba, de observación diligente de una vida santa a Dios. ¿Y para qué? Tengo una pregunta. ¿Sería suficiente motivación para vos vivir toda una vida como nazareo para servir a Dios y que la única recompensa sea servirlo a Él? Si no habría nada más, ¿sería eso suficiente? Bueno, hay una noticia. Hay mucho más. El Dios a que servimos es un Dios que no es deudor de nadie. Él es muy bueno. Y aún Él nos recompensa en su gracia por estas cosas que hacemos. Pero sería suficiente motivación si no existieran ninguna de esas recompensas. Este nazareo va a entrar después de todos esos años de fidelidad, de llegar hasta el final, con una actitud humilde, diciendo, Señor, yo te voy a presentar 20 años de nazareato. Todos estos años de nazareato van a estar representados en el pelo que él tiene, porque ese pelo creció en estos 20 años de nazareato. Él nunca se tuvo que rapar porque él fue fiel durante todos estos años, y estos 20 años de fidelidad van a ser quemados en el altar. Y ese humo va a subir con esta ofrenda de paz a Dios. Pero, fíjate, todos estos años van a ser quemados en ese altar con la actitud de decir, pues mira, son los mismos sacrificios, expiación, holocausto, ofrenda de paz. Él va a decir, yo soy un pecador. Yo necesito el perdón y la gracia. Y mira, todo este pelo, todos estos años de fidelidad no serían aceptados por Dios si no serían ofrecidos sobre la ofrenda de esa expiación, ese holocausto, esa ofrenda de paz. Hasta las obras más nobles de los santos más grandes de la historia no serían aceptadas por Dios si no fuera por su gracia que les salvó. Y esta persona, después de tantos años de servicio, viene con esta actitud: Señor, tú me salvaste.
Y todo esto yo lo doy en adoración a ti. Y termina la ceremonia así. No se dice nada. Tal vez para poder hacer que este servicio no tenga ninguna motivación egoísta. Y probar el corazón del pueblo de Israel para ver quién serviría a Dios de esta manera. Solamente por amor a Él. Yo les dije, bueno, es algo raro en la Biblia encontrar personas así. No es común. Y quiero decirles que es raro encontrarlo en nuestro tiempo también. Hay muchos que han observado esto en la vida de la iglesia de nuestra época y dicen que ese es uno de los grandes problemas de nuestra época. La falta de consagración. Personas que no tienen esta actitud hacia Dios, hacia su servicio. Y la iglesia está inmóvil. El mundo se pierde. La iglesia está acomodada a sus circunstancias. ¿Y dónde están esos nazareos? ¿Dónde están esas personas que ahí está la puerta abierta? Vos podés consagrarte al Señor para servirle así. Si eso Él lo pone en tu corazón. Bueno, hay un precio, es requisito hacerlo. Cuenta la historia que una vez había un hombre que lo invitaron a ir a escuchar a un gran evangelista. Se llamaba Billy Graham. Tal vez lo escucharon nombrar alguna vez. Y este gran evangelista estaba en la ciudad donde este hombre vivía y decidieron ir con su amigo a verlo esa noche al estadio, porque este hombre juntaba miles y miles de personas. Y en un estadio él fue a predicar. Pero bueno, Billy Graham no era como los evangelistas modernos, ¿no es cierto?, que te ponen todo el show y después te dicen cualquier cosa menos lo que Dios dice de su palabra. Este era un hombre fiel al Señor, un hombre que predicaba la palabra del Señor, así como vos me escuchás predicar la mía acá, cada domingo, él la predicaba, solamente con una pasión y una claridad, y Dios lo usaba de una manera asombrosa. A mí me encanta escucharlo a veces ahí en YouTube, escucho algunas de sus predicaciones y te pone la piel de gallina las convicciones que él tenía. Pero este hombre lo fue a escuchar y después de escucharlo, Billy Graham hizo una invitación, todos los que quieran dar su vida a Cristo, que pasen aquí adelante. Y de todo el estadio, cientos, miles de personas bajaban y rodeaban todo ese escenario. Y él les llamaba a vivir esa vida consagrada, todos de rodillas, orando. Bueno, terminó la reunión. Estaban volviendo con su amigo a su casa y le dice, ¿y qué te pareció la reunión? ¡Wow! Dice, es asombroso. La verdad es que este hombre, Billy Graham, tiene mucho de Dios. Dios le ha dado mucho a este hombre Billy Graham, el poder. Y el amigo le dice, ¿sabes qué creo? Creo que no es que Billy Graham tiene mucho de Dios. Yo creo que Dios tiene mucho de Billy Graham. Yo creo que Billy Graham ha consagrado su vida a Dios de tal forma que Dios le puede usar. Yo creo que gran parte de la debilidad mía y de la debilidad del cristiano está en este punto, la falta de consagración. Porque con una vida consagrada, Dios puede usarla en formas donde Él solamente puede hacerlo. Bueno, tenemos que terminar. Y hay un versículo en Amós, termino con este versículo, Amós capítulo 11, versículo 12, y yo me preguntaba, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay más consagración? ¿Quién es responsable de esto? ¿Dios? ¿Dios no mueve los corazones a la consagración? Creo que sí, Dios lo hace. Acá en Amós, capítulo 2, versículo 11, Amós narra el tiempo de un momento difícil para Israel, que llevaba marcas de muchos años de apostasía, lejos de Dios, y ahora el pueblo estaba en apatía espiritual. Y Dios le dice así a Amós: y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Dios está diciendo, yo movía estos corazones, los moví para levantar para el pueblo profetas y nazareos. Nazareos que sirvan con pasión a Dios, pero ¿dónde están? ¿Por qué el pueblo de Dios perece? ¿Por qué tanta apatía? ¿Por qué el pueblo está así? Mirá cómo dice, ¿no es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel.
Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. ¿Vieron lo que hizo este pueblo? No solamente ellos no se iban a consagrar a Dios, sino que aquellos que se consagraban a Dios, ellos los desalentaban. Y ellos le encaminaban a que vuelvan a los placeres y dejen el servicio a Dios. Y a los que hablaban en nombre de Dios les decían, no nos hablen más así. No queremos escuchar, esas palabras no queremos escuchar acá. Y esta actitud del pueblo es lo que Dios está señalando. Ustedes son culpables de esto. Y yo me pregunto, ¿seremos nosotros culpables de eso? ¿Será que nosotros, si es que Dios levantaría personas apasionadas, los miraríamos y nos burlaríamos también? Diríamos, deja de vivir, de pensar así. Tenés que dedicarte a las cosas que todos hacemos. ¿Los veríamos como locos también estos nazareos? ¿Los incitaríamos a que vuelvan a los placeres de esta vida? ¿O los empujaríamos y decíamos, Dios te llamó a ser un nazareo? Amén. Vivilo. Te vamos a acompañar, te vamos a sostener para que vos vivas esta vida consagrada a Dios. Y a esos profetas que prediquen la palabra de Dios fielmente. Bueno, que el Señor nos ayude como iglesia a vivir esto. ¿Oramos? ¿Terminamos? Padre, gracias por este texto que tú lo diste a la nación de Israel en un momento clave donde comenzaba su historia. Y lo que ellos harían con esto iba a determinar muchas cosas en cuanto a su futuro. Que se pueda formar jóvenes apasionados que quieran dar sus vidas a ti para el ser nazareos. Qué precioso hubiese sido esta nación si esto hubiese sucedido. Pero no sucedió. El corazón rebelde, apático, incrédulo, hizo que esos nazareos no se levanten. Señor, levántalos en nuestro tiempo. Danos profetas, danos nazareos. Danos hombres y mujeres consagradas a ti. Y ayúdanos como iglesia a verlos como ejemplo y alentarles en esa vida de consagración y que tú puedas ser glorificado en esa iglesia. Y te encomendamos todo esto a ti. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.